Hola, hoy nos vamos a sumergir en algo bastante particular del mundo sonoro. Vamos a explorar cómo sentir, cómo comprender el ritmo en la música de una forma distinta, ¿no? Más allá de lo típico. Buscamos una conexión más profunda, más intuitiva. Y para ello nos basamos en unos extractos de un texto con ideas muy interesantes, micro, pulso y macro, la sensación rítmica. El objetivo, a ver, está claro, ir más allá de la teoría musical de siempre, esa de contar tiempos, figuras. Queremos descubrir un enfoque práctico, que parece que ayuda a internalizar de verdad el pulso. La idea central que encontramos en estas notas es esa búsqueda de herramientas, ¿no? Para complementar el análisis racional. Se trata de que interpretar música sea, pues, más fluido, más orgánico, casi como respirar. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y fíjate, es interesante porque toca una dificultad muy común, al aprender música. Esa especie de vacío que hay a veces entre entender con la cabeza qué es el pulso y, bueno, sentirlo de verdad en el cuerpo, al tocar, al cantar. El texto lo dice, que esta dificultad puede ser mayor para gente que no tuvo música desde pequeño o que no tiene esa facilidad innata que otros sí parecen tener. Y ojo, no es que descarte herramientas como el metrónomo, que va, de hecho, dice casi como anécdota que hay alumnos hoy en día que ni conocen el de péndulo, el de toda la vida. Pero bueno, el argumento es que para tener una base rítmica sólida de verdad, hace falta algo más que el clic-clac externo. Se busca cultivar una sensación interna. Suena a desafío, sí, sobre todo para quien enseña o aprende música de forma más pautada, digamos. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta de este texto para llenar ese hueco? Pues la propuesta central, que es un poco el corazón de lo que hablamos hoy, es un marco, conceptual y práctico a la vez. Sugiere como descomponer la sensación del ritmo, que es compleja, en 3 niveles, que están conectados, claro. Pero la idea no es analizarlos por separado y ya está, sino trabajarlos, integrarlos conscientemente. Y estos 3 niveles son el pulso, el micropulso y el macropulso. La idea es que si prestas atención a cada uno y a cómo se relacionan, pues puedes construir una base rítmica mucho más sólida, desde dentro. De acuerdo. 3 niveles. Pulso, micropulso, macropulso. Vale. Empecemos por el primero, el pulso. Esto, según el texto, parece lo más familiar, ¿no? Lo que todos reconocemos. Efectivamente, el texto define el pulso como, bueno, la unidad de tiempo básica, la referencia principal, lo que normalmente asociamos a la indicación del metrónomo, ¿sabes?, al principio de la partitura. Es la figura que lleva el beat. Por ejemplo, la negra en un 2x4 o en un 4x4, o la negra con puntillo en un 6x8, que agrupa las corcheas de 3 en 3. Vamos, es el pilar, lo que aprendemos en lenguaje musical, lo primero que intentamos pillar al escuchar o leer. Entendido. El latido principal, digamos. Pero, a ver, si es tan básico, ¿por qué dice el texto que no es suficiente? ¿Qué problemas da quedarse solo con esa sensación? Ahí está el kit de la cuestión, según esta perspectiva. El pulso es esencial, claro, es el esqueleto, pero apoyarse solo en él puede ser, pues, un poco engañoso. Puede llevar a problemas de precisión o a que no suene fluido. El texto argumenta que sentir solo el golpe principal puede hacer que lo que pasa entre los golpes sea inestable rítmicamente. No basta con saber dónde cae el siguiente pulso, es sentir cómo llegas hasta él. Menciona un ejercicio súper básico, de los de música para niños: caminar por clase siguiendo el ritmo de canciones. Eso crea la conexión inicial con el pulso, vale, pero según el texto es solo el primer paso. Quedarse ahí sería como, no sé, construir un edificio solo con los pilares, sin paredes ni vigas que lo unan todo. Entiendo la metáfora, sí. Hace falta algo que rellene esos huecos entre pilares. Y supongo que ahí entra el segundo nivel. Aquí es donde decías que se ponía la cosa interesante. El micropulso. ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante? Exacto. El micropulso. El texto lo define como la subdivisión regular del pulso principal, o sea, las unidades rítmicas más pequeñas que caben dentro de cada pulso. Si el pulso es la negra, el micropulso podrían ser las corcheas, 2 por pulso, o las semicorcheas, 4. Si el pulso es la negra con puntillo en un 6x8, pues el micropulso son las 3 corcheas que lo forman.
A ver, en teoría esto se enseña en solfeo, no es nada nuevo. Pero el texto insiste mucho en que una cosa es saber que existe la subdivisión y otra, muy distinta, es sentirla. Sentirla de forma continua, estable, mientras tocas. Y aquí está la idea que puede cambiar las cosas para muchos músicos. Dedicar conscientemente atención a sentir activamente esta subdivisión, este micropulso. No es un detalle técnico menor, es la clave. La clave para desbloquear una precisión rítmica casi automática. No es solo saber que está ahí, es como sentirla vibrar por debajo del pulso principal. Sentirla vibrar. Eso era muy físico, muy corporal. ¿Y cómo propone el texto trabajar esta sensación? ¿Hay ejercicios o algo? Sí, y son bastante prácticos, muy de usar el cuerpo. La idea es internalizar la subdivisión hasta que sea casi automática. Sugiere combinar el pulso con el micropulso, haciendo cosas distintas a la vez. Por ejemplo, caminas marcando el pulso principal con los pies. Claro, estable. Y mientras caminas, a la vez, cantas o das palmas con la subdivisión. Y para ayudar a sentirla, propone usar sílabas o palabras que encajen. Si son dos subdivisiones, como corcheas, pues un, dos, o casa, leche. Si son tres, como en un 6x8 o tresillos, pues un, dos, tres, o plátano, música. La clave es mantener esa subdivisión constante y precisa mientras mantienes el pulso principal firme con los pies. El texto insiste mucho en que esto ayuda a sentir físicamente esas unidades pequeñas, a llenar el espacio entre pulsos. Crea como una malla rítmica por dentro, mucho más densa, más estable. Suena lógico, sí. Aunque me imagino que mantener esa doble atención, pies en pulso, voz en subdivisión, debe costar al principio, ¿no? ¿Dice algo el texto sobre dificultades o cómo superarlas? No lo detalla explícitamente, pero se intuye que sí. Reconoce que el principio cuesta, que requiere esfuerzo consciente, pero argumenta que con práctica constante esa sensación de subdivisión se automatiza. La dificultad inicial suele ser esa mantener los dos niveles, pulso y micropulso, estables y coordinados. Es fácil que uno interfiera en el otro. Por eso recomienda usar partes distintas del cuerpo, pies para el pulso, voz o manos para el micropulso, para ayudar al cerebro a procesar los dos a la vez. El objetivo final no es estar pensando corchea, corchea, corchea todo el rato mientras tocas, sino haberlo interiorizado tanto con estos ejercicios que se convierta en una referencia interna, constante, fiable, como un motorcito rítmico que tienes ahí debajo, funcionando solo. Entendido. Pulso como referencia, micropulso como el tejido que da precisión y estabilidad interna, ¿vale? Pero había un tercer nivel, el macropulso. ¿A qué se refiere? Es mirar todavía más allá del pulso. Justo. Si el micropulso mira hacia dentro del pulso, el macropulso mira hacia afuera, hacia grupos más grandes. El texto lo define como la sensación del compás entero como una unidad, o incluso grupos de compases, una frase musical. Es sentir el ciclo completo que se repite. Por ejemplo, en un 2x4 el pulso es la negra, ¿vale? Pues el macropulso sería la blanca, el compás entero. En un 6x8 el pulso es la negra con puntillo y el macropulso sería la blanca con puntillo, otra vez, el compás entero. Y en compases más raros, como un 5x8, pues el macropulso sería sentir el grupo de 5 corcheas como una unidad que vuelve. Es una visión más global, sentir la estructura grande donde encajan los pulsos. ¿Y por qué es importante sentir esa estructura grande? ¿Qué da? Que no den ya el pulso y el micropulso. Porque da sentido de dirección, de propósito, de forma a la música. Mientras el micropulso te asegura la precisión en cada momento, el macropulso organiza esos momentos en unidades con sentido. Ayuda a diferenciar compases que podrían sonar parecidos si solo escuchas el pulso. El ejemplo que da es curioso. Un compás de 1x4 y uno de 2x4. Tienen el mismo pulso, la negra. Pero la sensación del macropulso, sentir cada negra como un ciclo en el 1-4 o sentir un ciclo mayor de 2 negras en el 2-4, es totalmente distinta y cambia radicalmente cómo percibes y tocas la música. Si lo llevamos a una idea más amplia, el texto sugiere que este macropulso es lo que nos permite sentir el fraseo, el arco de la música, la tensión y el reposo a gran escala. Sin él, la música podría ser una sucesión de pulsos muy precisos, sí, pero sin rumbo claro. Comprendo lo de la dirección, pero el texto iba más allá, ¿verdad?
Mencionaste algo de usar imágenes mentales para sentir este macropulso. ¿Cómo va eso? ¿Visualizar formas geométricas ayuda a sentir el ritmo? Esa es una de las ideas más llamativas y quizás menos típicas del texto, sí. Sugiere que para interiorizar la sensación de estas unidades grandes, el compás, la frase, puede ayudar a asociarlas con imágenes mentales o sensaciones de movimiento. No se trata tanto de ver un cuadrado mientras tocas, sino de usar esa imagen para conceptualizar y sentir la cualidad de ese ciclo rítmico. Por ejemplo, sugiere que los compases binarios simples, 2-4 o 4-4, podrían asociarse a una sensación de línea recta o un cuadrado, por la regularidad, la simetría. Los compases ternarios, 3-4, con un triángulo, por su estructura de 3. Y compases de subdivisión ternaria más complejos, como un 9-8, agrupado 3+3+3, podrían evocar una sensación más circular, esférica, como de movimiento continuo, fluido. La idea es que estas analogías, visuales o espaciales, ayudan a traducir la estructura temporal abstracta del compás en una sensación más concreta, más palpable. Y eso facilita que la interiorices. Vale, tenemos las tres capas. Pulso, la referencia, micropulso, precisión interna, y macropulso, dirección y forma. Y la propuesta no es solo entenderlas, sino integrarlas. Mencionaste antes un ejercicio que combinaba todo. ¿Puedes detallarlo un poco? ¿Cómo se supone que se trabajan las tres a la vez? Sí, el ejercicio Enter, Raúl, que describe busca justo eso, sentir las tres capas a la vez, a través del cuerpo. Propone combinar acciones físicas de distinta escala, asociando cada una a un nivel de pulso. Por ejemplo, dar un paso firme con el pie solo en el primer tiempo de cada compás. Este paso grande, espaciado, representaría el macropulso, marcando el inicio del ciclo. Al mismo tiempo, mantener una percusión constante con las palmas, marcando el pulso principal, la negra con puntillo. Y a la vez que todo eso, cantar la subdivisión, el micropulso, de forma continua y precisa, usando los números o las palabras que decíamos, leche, plátano. Es curioso cómo asigna movimientos grandes, el paso, al macropulso, movimientos medianos, las palmas, al pulso, y la voz, más interna continua, al micropulso. Es una coreografía rítmica completa. Vamos. ¿Y el objetivo final de todo este trabajo, corporal y mental, cuál sería, según el texto? ¿Acabar tocando como un robot perfecto? No, al contrario. El objetivo final que busca este enfoque, según se entiende del texto, es precisamente liberar al músico de la tiranía de estar contando todo el rato, para permitir una interpretación más expresiva, más musical. La meta es convertir estos conceptos, pulso, subdivisión, compás, que a menudo se quedan en teoría o requieren mucha atención mental, en sensaciones físicas, sensaciones arraigadas e imágenes mentales automáticas que guíen la interpretación desde un nivel más intuitivo. El ejemplo del 9-8 y la sensación circular lo ilustra bien. No es pensar círculo, es sentir esa fluidez cíclica que la imagen te ayuda a encontrar. La hipótesis que plantea el texto, y lo dice así, como hipótesis basada en observar, es que al hacer este trabajo de interiorización profunda, conseguimos que una parte de nuestro sistema nervioso, que funciona de forma menos analítica, especula que podrían ser mecanismos del sistema límbico, relacionado con emoción, memoria, automatismos, se encargue de mantener estos cimientos rítmicos de forma estable y fiable. Y si esa parte más automática se encarga del ritmo, ¿qué ventaja tiene eso? La ventaja, según el texto, es enorme. Libera recursos de nuestra atención consciente, de nuestra mente racional, la que dirige. En lugar de estar todo el rato contando o preocupados por si vamos a tiempo, esa parte de nuestro cerebro queda libre. Libre para centrarse en cosas más elevadas de la interpretación, la expresividad, el fraseo, la dinámica, la afinación, comunicarte con otros músicos, adaptarte si algo cambia. En resumen, permitiría que la musicalidad de verdad florezca sobre una base rítmica sólida, pero que no controlas conscientemente todo el tiempo. Esto, claro, plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto este enfoque tan estructurado de sentir el ritmo por capas puede de verdad cultivar una musicalidad que se sienta orgánica, espontánea y no mecánica? El texto parece decir que, paradójicamente, es justo esta estructura interna la que libera la espontaneidad. Es un punto interesante, sí.
Y está bien que recalques que el propio texto lo presenta como una hipótesis, una perspectiva, no como la verdad absoluta sobre el ritmo. Exacto, el autor es claro en eso. Presenta este marco de micro, pulso y macro como el resultado de su propia autoobservación como músico y de su experiencia dando clases. Lo ofrece como un conjunto de herramientas que a él le han funcionado para conseguir lo que llama una interpretación más solvente y para ayudar a alumnos con dificultades rítmicas típicas. Pero lo deja claro, es una propuesta abierta. Se puede refinar, discutir, complementar con otras ideas, otras estrategias. De hecho, hay un punto interesante sobre la importancia de que los propios profesores se observen a sí mismos, que tomen conciencia de cómo hacen ellos internamente las cosas en la música, para poder luego encontrar formas mejores de enseñarlo y seguir descubriendo herramientas pedagógicas. Es como una llamada a reflexionar sobre la propia práctica. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Si intentamos sacar la esencia de esta exploración basada en micro, pulso y macro, ¿cuál sería el mensaje clave para quien nos escucha? Yo diría que el mensaje central es una invitación a experimentar el ritmo de una forma más completa, más sentida en el cuerpo. Nos propone ir más allá de contar con la cabeza y cultivar activamente 3 capas de sensación rítmica que están conectadas. El pulso como nuestro anclaje básico, el micropulso como esa energía interna que da precisión y vida entre los pulsos, y el macropulso como la estructura grande que da forma, dirección y sentido a la música. La tesis del texto es que integrar conscientemente estas 3 sensaciones, usando el cuerpo y la imaginación, puede llevar a interiorizar el ritmo tan profundamente que se sienta natural, casi innato. Y el resultado que se busca es liberar nuestra atención para poder dedicarnos de lleno a la expresión musical. Una interiorización que libera. Suena potente, la verdad. Y me parece que la relevancia de este enfoque, o al menos pararse a pensar en él, va más allá de los músicos profesionales. Totalmente. Creo que estas ideas pueden ser útiles para cualquiera que esté aprendiendo un instrumento, claro, pero también para profes de música que buscan maneras de ayudar a sus alumnos e incluso para oyentes atentos que quieran, profundizar en cómo sienten y aprecian la música. Lo que atraviesa todo el texto es esa idea de complementar el pensamiento analítico, que es necesario, con la sensación física directa y la fuerza de la imagen mental. No es elegir entre razón y sensación, sino integrarlas para una experiencia musical y quizá un aprendizaje más rica, completa, más eficiente incluso. Es la diferencia entre pensar el ritmo y ser el ritmo mientras estás en la música. Y como siempre, nos gusta acabar con algo para darle vueltas, ¿no? Una idea que se quede ahí. Pues mira, inspirándonos en las propias reflexiones que abre el texto, podríamos plantear esto. Si este trabajo consciente sobre las capas del ritmo, micro, pulso, macro, puede, como sugiere el texto, automatizar la base temporal y liberar la mente para tareas más complejas como la expresión, ¿qué implicaciones podría tener hacer algo parecido en cómo percibimos y manejamos el tiempo en otros aspectos de la vida? ¿Podría esta afinación rítmica interna influir en cómo sentimos el paso del tiempo o en nuestra capacidad para organizar tareas complejas que necesitan sincronización, secuencia? O, por otro lado, siguiendo la idea de las analogías para el macropulso, si las metáforas corporales o visuales, líneas, triángulos, círculos, funcionan también para interiorizar estructuras temporales abstractas en música, ¿hasta qué punto podrían servir estrategias parecidas para entender y asimilar estructuras complejas, patrones, ciclos, relaciones en otros campos? Campos que, a primera vista, no tienen nada que ver con el ritmo musical. No sé, la economía, la historia, incluso las ciencias naturales. El texto nos deja con esa posibilidad intrigante, que las herramientas que desarrollamos para entender el tiempo en la música quizá tengan ecos inesperados en cómo nuestro cerebro procesa la estructura y el patrón en general. Ahí queda eso.